Bueno, pues buenos días a todos, que Dios os bendiga. Hoy con la ayuda del Señor quiero contaros, vamos a ver una historia en la cual el Señor nos va a hablar, pero hoy el Señor, muchas veces cogemos el ejemplo de hombre y Dios nos habla a través de hombre, pero hoy el Señor también nos va a hablar, nos va a hablar a través de mujeres. Por eso más de una vez hablaré en femenino, pero el hecho de hablar en femenino no quiere decir sino que la enseñanza evidentemente es tanto como para hombres como para mujeres, evidentemente, ¿no? Quiero invitaros a que me acompañéis al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel. En el capítulo 20, muy bien, sí. Si le tenéis, leemos del versículo 1 al 2, yo iré comentando lo que vamos leyendo, donde dice... Estamos un poco para orientarnos, ¿no? Nos situamos en el pueblo de Israel, un tiempo donde estaba gobernando evidentemente el rey David. El rey David era el rey evidentemente de toda la zona de Israel. Él estaba asentando ya su reinado, y va a acontecer un problema y va a acontecer un personaje que se va a rebelar contra el rey David, se va a rebelar contra el reinado, contra lo que estaba establecido. Y dice en el capítulo 20, versículo 1, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Saltamos al versículo 6, donde la palabra nos va a decir: y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joá y los cereteos y los peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Pasamos al versículo 13, donde sigue diciendo la palabra: luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joá para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó situada. Y todo el pueblo que estaba con Joá trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joá que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joá? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare en Amel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y de las fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes tú la heredad del Señor? Y Joás respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joá: he aquí su cabeza te será arrogada desde el muro.
La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benania, hijo de Joiada, sobre los celeteos y los peleteos. Hasta aquí, mis hermanos, la palabra del Señor. Una historia que, bueno, hay que leerla varias veces, evidentemente, para poder entenderla, pero con la ayuda del Señor quiero sacar enseñanza, ¿no? Como bien sabéis, toda la Escritura, toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, y todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Como bien decía, mis hermanos, ya había un reino establecido por el rey David, y va a haber un hombre, en este caso Seba, un hombre, mis hermanos, que se va a rebelar contra el rey David, se va a rebelar, se va a sublevar. Y va no solamente eso, sino que va a incitar a parte del pueblo a que lo sigan, a que se vayan tras él. Ya había este reino establecido, ¿no? Algo que el rey David ya había vivido en sus propias carnes, en su propio reino, con su propio hijo Absalón, porque su propio hijo Absalón ya también se había rebelado contra el reino, contra el rey, contra lo que estaba establecido. Estamos hablando... Dame el agua, ay, cariño. Perdón, vale, gracias. Gracias. En definitiva, mis hermanos, estamos hablando de un hombre, en este caso Seba, un hombre que no se deja gobernar. Que un hombre que no se deja gobernar, un hombre que no va a querer someterse a lo que Dios ya estaba estableciendo y que había establecido evidentemente por los profetas, porque el hecho de que el rey David estaba establecido y de que el reino que se iba a formar era algo que ya Dios, como acabo de decir, ya el Señor había establecido por los profetas, y así se estaba llevando a cabo. Pero este hombre se va, como he dicho, ¿no? Un hombre perverso, un hombre con un corazón perverso. Este hombre va a decir, precisamente aquí en el versículo 1, ¿no? Nosotros no tenemos parte en David ni heredad con el hijo de Israel, cada uno a su tienda, Israel. Yo no tengo, no, yo estoy en la zona, estoy en el territorio, pero no tengo parte, no quiero saber nada de la heredad del hijo de Isaías. Ya, mis hermanos, este hombre está mostrando lo que había en su corazón. Y la palabra de Dios, mis hermanos, ya él nos dice, Samuel, 1 Samuel en el capítulo 15, versículo 23, nos va a decir la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Dios va a comparar, la palabra compara con la adivinación, algo que Dios aborrece, pero ¿con qué lo va a comparar? Con la rebelión y con la obstinación. Y esto es lo que había en este hombre. Había rebeldía, había obstinación, y cuando nos obstinamos y nos rebelamos con lo que Dios establece, la consecuencia va a ser de que muchos, gran parte del pueblo de Israel, muchos van a ser arrastrados, porque va a conseguir de que se lleve a muchos. Y hermano, todo esto ocurre evidentemente a muchos niveles, ¿no? De que el hombre muchas veces no quiere estar sometido a lo que Dios ha establecido, sometido a unas normas, ¿no? En definitiva, lo que queremos es un libre albedrío. Y yo, bueno, hay normas, pero yo quiero mi libre albedrío. Yo quiero vivir y actuar como yo quiera. El libre albedrío. Ante este hombre, que lo que quería, evidentemente, ¿no? El rey David tenía la preocupación de que este hombre hiciera aún más mal que el propio hijo Absalón, sino que
cogiera e hiciera ciudades fortificadas para él, porque él lo que quería hacer ciudades fortificadas para él, rebelarse contra lo que estaba establecido. Ante esta situación que al rey David se le viene encima, ante esta situación el rey David va a tener que tomar evidentemente una solución. Una decisión. La decisión es mandar a sus generales. ¿Mandar a sus generales para qué? Para ir tras este Seba, para ir contra este hombre que se había evidentemente levantado, rebelado contra lo que Dios había establecido. David va a actuar rápidamente porque él quería apaciguar, erradicar esa rebelión, y el propósito evidentemente era que el reino que Dios había establecido continuase con la paz, ese reino siguiese hacia adelante. Ese era el objetivo de David, que la cosa continuara como Dios había determinado. Pero este Seba se va a refugiar en una ciudad, se va a refugiar en Abel Beet Maaca, se va a refugiar en esa ciudad, una ciudad que se va a meter este hombre, pero prácticamente nadie se va a dar cuenta de que este hombre va a entrar en esa ciudad. Una ciudad que el rey David, con uno de sus generales, en este caso Joab, va a sitiar la ciudad. Va a sitiar la ciudad, va a levantar baluarte, va a intentar derribar sus murallas, y una ciudad que de buena a primera se va a encontrar con un problema que le viene, una ciudad que va a perder la paz, que ahora por el hecho de ser asediada, nadie podía entrar, nadie podía salir de la ciudad, pero va a ser asediada porque el objetivo, como estoy comentando, era claro. El objetivo era quitar del medio a ese que se había rebelado, ese causante, ese hombre perverso que no iba evidentemente a traer bendición a esa ciudad. Había entrado en la ciudad ese hombre, como la palabra nos dice en el versículo 1 que hemos leído, un hombre perverso que entra en la ciudad, que no va a traer bendición a esa ciudad, porque era un rebelde, era un hombre obstinado, era un hombre que lo que buscaba era algo para él. David va a sitiar la ciudad con su general, y una ciudad que se va a encontrar con un grave problema. Porque sus generales ya la habían sitiado, habían levantado baluarte y querían derribar esa muralla, y la ciudad prácticamente no era consciente del problema que se le estaba viniendo en lo alto. Hermano, nosotros muchas veces, ¿no?, podemos aplicarlo también a nuestras vidas. Podemos aplicar este problema, ¿no? Muchas veces estamos tan tranquilos, podemos estar en la iglesia, podemos estar en nuestra familia, en nuestro ámbito, y muchas veces hay problemas que vienen, que no nos damos ni cuenta del problema que se nos ha venido. O igual no es que no nos hayamos dado cuenta, igual es que no queremos omitir ese problema, porque no queremos afrontar el problema que tenemos, ¿no? Pero viene y de buena a primera, una ciudad que estaba en paz, un pueblo que estaba en paz, de buena a primera se le quita la paz, es sitiada y se encuentra con esta situación. Y como decía, ¿no?, en todos los campos podemos aplicar esto. En la iglesia del Señor, en una congregación, de buena a primera puede surgir un problema, o puede haber un problema y no darnos ni percatarnos del problema que hay, aún en nuestra familia, y digo aún más, aún en un propio matrimonio, de un problema, de una circunstancia, algo que viene y que nosotros igual no los vemos o no queremos, como he dicho, afrontar ese problema. Parece ser que nadie se percataba de la situación, de que la ciudad estaba siendo sitiada por ese general, ¿no? Nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero la palabra nos va a decir, mis hermanos, en el versículo 16,
dice que, algo que leíamos antes, dice que entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oí, os ruego que digáis a Joás que venga acá para que yo hable con él. Hombre, nos encontramos con una mujer, pero no una mujer cualquiera. La palabra nos habla que era una mujer, ¿cómo? Una mujer sabia. Una mujer sabia que cuando ve que la ciudad está siendo atacada, parece ser que la mujer se va a volver histérica, se va a volver loca, se va a tirar de los pelos, va a empezar a sillar, va a empezar a maldecir, va a empezar a decir 1000 palabras. Esa no fue, evidentemente, la actitud de esta mujer. Esa no fue la actitud ante el problema que la mujer igual quiso ver, igual quiso ella afrontarlo. Una mujer sabia nos va a decir la palabra. No fue la actitud de buenas a primeras ante el problema que se vuelve histérica, o que como hombres nos volvemos histéricos, nos volvemos históricos o tomamos otra salida ante algo que nos puede venir de la noche a la mañana. No fue la actitud de esa mujer. Esa mujer, evidentemente, tampoco esa mujer va a caer en una depresión, se va a venir abajo y va a volver loco a todo el que tiene a su alrededor por el problema que estaba viendo. No fue esa su actitud. Vemos a una mujer, como dice la palabra, sabia. Hablamos de una mujer del pueblo de Dios. Hablamos de una mujer no sabia en su propia opinión. Hablamos de una mujer, según el contexto, una mujer temerosa del Señor. Una mujer que cuando le va a hablar a ese general, le va a hablar diciendo: os ruego, habla con petición, os ruego que digáis a Joás. Una mujer que sabe, en este caso, solicitar el ruego y solicitar de que se le escuche. Una mujer del pueblo de Dios, una mujer no sabia en su propia opinión, una mujer temerosa del Señor. Hermano, una mujer sabia. ¿Y por qué una mujer sabia? Una mujer sabia, y la palabra ya no lo dice. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa mujer era sabia porque era temerosa de Dios. Una mujer, como dice la palabra, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Y esta era una mujer del pueblo de Israel que practicaba los mandamientos del Señor. Y una mujer que practica los mandamientos del Señor son mujeres con entendimiento. Y un hombre que practica los mandamientos del Señor, según la palabra, son hombres con entendimiento. Y esta mujer era esa mujer que practicaba los mandamientos del Señor. Y una mujer que tenía, evidentemente, buen entendimiento. Una mujer, como dice la palabra, sabia, porque la palabra ya nos dice, hermano, la sabiduría. ¿Y dónde estaba la sabiduría de esta mujer? Proverbios ya nos lo va a decir, mis hermanos. Yo la sabiduría habito, ¿en qué? En la cordura. Y hallo la ciencia en los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Acabo de leer Proverbios capítulo 8, versículo 12 al 14. Yo la sabiduría, esta era una mujer sabia porque era una mujer cuerda. La cordura, mis hermanos y mis hermanas, nos hace sabio. El aborrecer el mal, el tener el temor del Señor nos hace sabio. Era una mujer que, como también acabamos de leer, una mujer que no era soberbia, que no era arrogante, o un hombre que no era soberbio y que no era arrogante. Una mujer que, como dice la palabra, la boca perversa aborrezco, pero de la boca de esta mujer no salían cosas perversas, sino que, como dice la palabra, conmigo está el consejo y el buen juicio. Vemos una mujer de cordura, una mujer que aborrece el mal, una mujer que tiene el ¿qué? El consejo y el buen juicio, porque tiene ese temor del Señor.
En ella había estas cualidades. Una mujer sabia. Porque acataba la palabra de Dios. Porque acataba la palabra de Dios. Pero hermano, nos dice la palabra que ella se va a poner. Esa mujer, cuando ve el problema, no lo va a omitir. No, sino se va a poner frente de la situación y va a llamar a voces a general. Ahora sí va a actuar esta mujer, va a levantar su voz, pero va a levantar su voz con ruego. Vemos a una mujer también valiente, que se pone al frente de la situación, que no se esconde, que quiere afrontar el problema, ¿cómo? Cara a cara. Os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Quiero hablar cara a cara. Una mujer que quiere dialogar, que no le va a importar con quién tiene que hablar. Lo que le importaba era lo que le estaba sucediendo a la ciudad. Lo que le importaba era el asedio que estaba viniendo hacia su ciudad, hacia su pueblo, hacia su familia, hacia lo suyo. Eso es lo que le importaba. Y esa mujer se va a sacar fuerza. Decid a Joab que quiero, os ruego que le digáis a Joab que quiero hablar con él. Una mujer valiente y a una mujer, a la vez, una mujer que sabe con quién habla y sabe cuál es su condición. Sabe cuál es su condición. Porque esta mujer, cuando habla con Joab y se enfrenta a este general que venía a por todas, esta mujer le va a decir, como dice el versículo 17, Joab, oye las palabras de ¿quién? De tu sierva. Oye las palabras de tu sierva. Se va a humillar. Se va a humillar hasta ante este general. Vemos, como decíamos antes, vemos a una mujer en la cual no vemos arrogancia, ni vemos soberbia, ni le dice a Joab, como tú hagas algo, yo te voy. No. En esta mujer no había arrogancia. En esta mujer no había soberbia. Había buen juicio. Había cordura. Había entendimiento. Porque ella sabía con quién hablaba. Sabía cuál era su condición, a pesar de la situación y a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Pero ella va a ser ese tipo de mujeres. No solamente estaba ella, no solamente estaba esa mujer, no solamente estaba esa mujer sabia, sino que, como dicen mis hermanos, mis hermanas, versículo 19 nos va a decir la palabra: yo soy de las pacíficas y de las fieles de Israel. Yo soy una de ellas. Había más, muchas más mujeres. Yo soy de las pacíficas y de las fieles de Israel. Había muchas más mujeres sabias. Había mujeres pacíficas y había mujeres fieles ¿de qué? De Israel, del pueblo de Dios. Y ya me adelanto, mis hermanos y mis hermanas. Y Dios quiere, mi hermana, que tú seas una mujer sabia. Dios quiere que tú seas una mujer pacífica. Y Dios quiere que tú seas una mujer fiel. Igual que para cada uno de los hombres, de los varones que estamos aquí. Dios quiere hombres sabios. Dios quiere hombres pacíficos. Y Dios quiere hombres fieles. Hombre, yo soy de las pacíficas. Haremos un grupo de mujeres sabias. Haremos un grupo de mujeres pacíficas. Y por eso la palabra, mis hermanos, como bien sabéis, la palabra nos va a decir: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, mis hermanos, tienen que buscar ¿el qué? La paz. Pacificadores, conciliadores, reconciliador, pacifista. Los pacificadores son los que logran el acuerdo entre las partes. Amén. A eso somos llamados. Yo soy de las pacíficas.
Por eso la palabra, mis hermanos, el sabio de corazón, una vez más esta mujer era sabia, dice la palabra, el sabio, la sabia de corazón, es llamado como prudente, la prudencia. El sabio de corazón es llamado prudente, dice Proverbios 16, versículo 21, y dice, y la dulzura del labio aumenta el saber. Esta mujer hablaba con dulzura de labio. La dulzura, cuando hablamos bien, aumentamos nuestro saber. Manantial de vida es el entendimiento al que le posee. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mas la erudición es de los necios, es la necedad. El corazón del sabio que hace prudente su boca. Ay, hermano, la prudencia de cuántos problemas nos evitaríamos si le pegáramos un bocado a la sin diente, a la lengua. ¿Cuántos problemas? El sabio de corazón es llamado prudente. El corazón sabio hace prudente su boca. Y añade que gracias a sus labios, panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel, la dulzura de la miel, suavidad al alma y medicina ¿para qué? Para los huesos. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Esta mujer, prudente de entendimiento, prudente en su boca, que tenía dicho suave, suavidad al alma. Esta mujer sabía qué decir y cómo decir las cosas al general. Esta mujer sabía esto. Por eso nos va a decir la palabra, hermano, en Proverbios 15, versículo 28. El corazón del justo piensa en qué responder. El corazón del justo piensa, no podemos responder a la ligera. Por eso, hermano, la palabra qué sabio nos hace a cada uno de nosotros. El corazón del justo piensa para responder. La sabiduría, hermano, nos va a decir Santiago. Fijaros, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, transparente, clara y seguidamente, ¿cómo es? Pacífica. La sabiduría es pura y luego es pacífica. Y esta mujer decía, yo soy de las pacíficas de Israel. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y de hipocresía. Está en la sabiduría que nos habla la palabra, pura y pacífica. Y somos llamados a ser como la palabra nos dice. Yo soy de las pacíficas. Yo soy, como nos va a decir la palabra, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si yo siembro discordia, ¿qué fruto voy a obtener? Discordia, pleito, contención. Pero el fruto, si yo siembro en paz, ¿qué fruto vamos a obtener? Fruto de justicia. Fruto de justicia para aquellos que hacen la paz. Y esta mujer decía, yo soy de las mujeres que buscan la paz para mi pueblo, para mi iglesia, para mi familia, para mi matrimonio. Yo soy de las pacíficas de Israel. Yo soy de esas mujeres. Y no solamente decía esta mujer eso, que yo soy de las pacíficas, sino yo soy de ¿qué? De las pacíficas y de las fieles de Israel. Mujeres fieles. Yo soy de las leales. Yo soy de las fiables. Yo soy de las constantes. Yo soy de las perseverantes. Aquellas en las que se puede confiar. Amén. Aquellas. Y Dios quiere que cada uno de nosotros también, hombres y mujeres, digamos, yo soy de las pacíficas, yo soy de los pacíficos, yo soy de los fieles de Israel, del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Yo no soy como ese Joás, yo no soy como Joás, que se va a rebelar ligeramente
y muchos van a irse tras él. Nosotros somos fieles a quienes, al rey David. Hemos cantado en esta mañana, Él es nuestro rey, Él es nuestro rey y Él es nuestro rey. Y nuestro rey necesita lealtad. Nuestro rey necesita lealtad. Nosotros somos de las fieles al rey de Israel, fieles a David, porque Él es nuestro único rey y a Él seguimos, a Él seguimos. No somos como los que se rebelan, como ese Joab. No vamos a traicionar a nuestro Señor. No vamos a traicionar a nuestro rey. Nos importa nuestro rey. Nos importa el reino de nuestro rey. Nos importa nuestro pueblo. Y te tiene que importar a ti también, hermano y hermana, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Si me gusta esta historia, si me gusta esta historia de mujeres, es por algo importante, que no había nombre de mujeres, no había. Yo soy de las pacíficas, yo soy una mujer sabia, pero yo soy de las pacíficas y de las fieles de Israel. Y no había nombres, no había nombre. ¿Sabes por qué no había nombre? Porque el Señor quiere poner tu nombre, hermana. Y el tuyo, 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 y el vuestro, y el tuyo, hermana, y el tuyo. Dios quiere poner vuestro nombre, que vosotras, mis hermanas, podáis decir unánime: yo soy de las fieles y de las pacíficas del pueblo de Israel. Yo soy de las que dan la vida por mi Señor, por mi Dios, porque me importa el reino de mi Dios, de mi Cristo, de mi Señor. Me importa mi rey. Me importa mi rey. Dilo en voz alta, hermana. Yo soy, dilo en voz alta, no te cortes. Yo soy de las fieles y de las pacíficas del pueblo de Israel. Una vez más, yo soy de las pacíficas y de las fieles de Israel. Grábatelo en corazón, grábatelo en tu corazón, porque tú puedes ser una de esas mujeres. Pero Joab le va a decir a esta mujer le va a decir a Joab en el versículo 19: pero tú procura destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Esta mujer le va a decir a Joab: pero es que tú procuras destruirla a una que es madre en Israel, una que paría hijos para el pueblo de Dios. Y la iglesia es la que pare los hijos para el pueblo de Dios. Y esta mujer le está diciendo: es que tú vienes a destruir la heredad de Dios, la heredad del pueblo de Dios. Tú vienes. Esta mujer se estaba preocupando. La madre es la que pare la heredad del pueblo, y se va a poner, como he dicho, en acción. Una mujer que se preocupaba por lo que le estaba aconteciendo, se preocupaba cuando algo no funcionaba bien. Y hermanos, nos tiene que preocupar los matrimonios de la iglesia, nos tiene que preocupar los hermanos de la iglesia, nos tiene que preocupar las hermanas. Cuando algo no va bien, nos tiene que preocupar, porque es la heredad del pueblo de Dios, porque es la heredad del Señor. La iglesia es del Señor. Él la ha comprado con su bendita sangre. Y a todos nos tiene que preocupar la heredad del pueblo de Dios. Una mujer que le va a decir, Joab le va a decir: hombre, mujer, la cosa, Joab en el versículo 20 le va a decir, respondió: nunca tal me acontezca que yo destruya, ni tal haga. La cosa no es así. No, mujer, yo no vengo a destruir la ciudad.
La cosa no es así, nunca tal haga yo tal cosa, que yo destruya la heredad del pueblo del Señor. Sino que, ¿cuál era? ¿Cuál era lo que le estaba diciendo Joá? Sino que hay un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, que ha levantado su mano contra el rey y ha entrado en esta ciudad. Dámelo. Y esta mujer le va a decir: te digo que lo vamos a buscar y le vamos a cortar la cabeza y te la vamos a entregar. Menos mal que la muela de las pacíficas, de las fieles. Menos mal. Le vamos a cortar la cabeza y te lo vamos a dar. Sabía cuándo actuar, sabía cómo actuar. Una mujer que, como nos va a decir la palabra en el versículo 22, la mujer fue luego a todo el pueblo, ¿con qué? Con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Seba. La mujer, dice la palabra, que ella va a ir con su sabiduría. Y le van a cortar la cabeza a este Seba y se lo van a entregar a Joá y se lo van a echar. Pero ¿cuál era la sabiduría de esta mujer con la que fue al pueblo? La sabiduría de esta mujer era, como hemos estado comentando mis hermanos y mis hermanas, era una mujer de testimonio. Esa era su sabiduría. Era una mujer humilde, era una mujer temerosa del Señor, era una mujer pacífica, era una mujer fiel, era una mujer en la cual se podía confiar, en su palabra, a una mujer que le importaba la heredad del Señor y que miraba por los intereses de su pueblo. En esa mujer va a ir al pueblo. Esa era la sabiduría de esta mujer, su testimonio, su fidelidad. Y cuando eso aparece en un hombre, una mujer, los que le rodean van a seguir. Esta es de las fieles, esta es de las pacíficas, esta es una mujer sabia en la cual puedo confiar, o este es un hombre sabio, fiel y pacífico en el cual puedo confiar, que le importa las cosas de mi Señor, que le importa las cosas de mi Dios. Una mujer que a la hora de la verdad no va a importar, como hemos leído, cortarle la cabeza a aquel Seba que se había levantado contra el pueblo del Señor. El rey se preocupó porque en aquella ciudad, que no se había dado cuenta nadie, pero una mujer se percató del problema. El rey se va a preocupar porque el reino volviese a la paz. El reino quitase ese hombre que no iba a traer bendición a ese pueblo, a esa heredad, y va a mandar a ese general, como bien sabéis. Hermano, ese Seba que se introdujo sin que el pueblo lo supiese, porque nadie sabía que había entrado ese Seba. Hermano, ese Seba representa también ese pecado oculto muchas veces que está en nuestras vidas. Es ese pecado oculto que hay en nuestras vidas y parece ser que no nos damos cuenta, parece ser que no queremos hacerle caso. Y ese Seba que hay, ese pecado oculto, hermano, ese viejo hombre que se rebela contra el reino de Dios en nuestras vidas, contra el gobierno de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Ese Seba, ese viejo hombre que no deja al Señor que gobierne en nuestras vidas. Y parece ser muchas veces que no queremos hacerle caso, o dejamos muchas veces que el viejo hombre salga y gobierne en nuestras vidas. ¿Sabes qué te digo? Que el rey de tu vida no va a dejar que en tu vida haya ningún Seba. No va a dejar que gobierne el viejo hombre. No va a dejar. Ese Seba quería lugares fortificados. Yo quiero estar en el reino, pero quiero un lugar para mí, para ya ser una ciudad fortificada, para yo hacer lo que yo quiero. Y el rey decía: aquí no hay ciudades fortificadas, aquí no hay lugares en los cuales tú puedes tener libre albedrío y rebelarte contra lo que Dios ha establecido. No,
Hermano, tenemos que cortarle la cabeza a los sebas que hay en nuestro corazón, al viejo hombre que hay en la vida de cada uno de nosotros. Porque el rey, hermano, quiere gobernar en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. Esos sebas son esos lugares fortificados que como hay en nuestra vida, que no hay muchas veces manera de quitar esos sebas que hay en nuestra vida. No hay manera de quitar ciertas cosas. ¿Y Dios qué es lo que hace? Muchas veces para tratar nuestra vida, ¿qué manda? Manda generales. Manda a generales. Y ese general era Joab, que lo mandó a ese pueblo. Lo mandó, la cosa no es así. Ese Joab que va a representar, mis hermanos, ese general, enviado por el rey. Pero no me quería saltar por alto también ese Seba. Son aquellos que se rebelan contra lo que Dios ha establecido. Son aquellos que de una manera o de otra se introduce en nuestras vidas, se introduce en nuestras familias, se introducen en nuestros matrimonios y no traen bendición, se introducen en nuestras iglesias y vienen a destruir. Son esas falsas doctrinas. Por eso la palabra dice: el ladrón viene para hurtar, robar y matar. Y ese Seba que entró sigilosamente, tenemos que estar más que nunca como alerta. Por eso es necesario que seamos hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres pacíficos y fieles al Señor. Ese Joab que le va a decir a esa mujer: la cosa no es así. Ese Joab viene a despertarnos, viene a hacernos saber, a hacernos ver el problema que hay, porque nadie se había percatado de que había un problema. Y Dios envía a generales para despertarnos, para hacernos ver de una manera o de otra el peligro que podemos estar pasando y no queremos darnos cuenta o no queremos verlo. Pero Dios manda a esos generales para advertirnos, para exhortarnos. El rey no va a permitir ninguna rebeldía, ninguna sublevación de su pueblo. Ese general, ese Joab, que le va a hablar claramente: me tienes que dar ese Seba, me tienes que dar el Seba que hay, le tienes que cortar la cabeza, lo tienes que quitar. Ese Seba, mis hermanos, es el Espíritu Santo, que viene a hablarnos a nuestras vidas, que viene a exhortarnos, mis hermanos. El Señor, como bien sabía, las iglesias de Apocalipsis ya a cada una le habla: y tengo contra ti que permites, que toleras, que haces esto. Y el Señor nos habla que más que nunca tenemos que estar muy alerta, porque el Señor quiere bendecir tu vida, bendecir mi vida, bendecir la iglesia, bendecir tu familia, bendecir tu matrimonio, y no puede haber ningún Seba. Y Dios manda al Espíritu Santo para hablarnos, para exhortarnos, para reprendernos. Y Dios manda, el Espíritu Santo manda a su siervo, el cual Dios ha establecido en esta iglesia. Igual que en cada congregación, el pastor que os habla. Y muchas veces decimos: no es duro, nos dice tal cosa, no siempre nos está reprendiendo, siempre no. La cosa no es así, sino que sabe el Señor. El Señor sabe, en la palabra del Señor, de que Dios usa a su siervo para hablarnos, para exhortarnos. La palabra, hermano, profética ya nos habla. La palabra, toda palabra de Dios, hermano, Corintios nos habla. Hay exhortación, hay consolación y hay que edificación. Estos tres aspectos. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre, este general. Dios manda hombres y a mujeres a tu vida para quitar los sebas, para exhortarte, para corregirte, para bendecirte. Córtale la cabeza a todo Seba. Córtale la cabeza a todo Seba.
El rey no va a permitir ninguna rebeldía ni sublevación. La palabra, hermanos, ya nos habla. Precisamente la iglesia de los Gálatas era una iglesia que el apóstol Pablo le va a tener que decir a los Gálatas: oh Gálatas, como le dice, insensatos. Gálatas insensatos. Permitirme, Gálatas. Gálatas en el capítulo 4, versículo 16. Perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Era un pueblo que el Señor, a través del apóstol Pablo, porque era el Señor, a través del apóstol Pablo, lo llama insensato, lo llama necio. Dios los estaba exhortando en su manera de proceder. ¿Y qué pasaba cuando Pablo le decía la verdad? Y eso nos ocurre muchas veces a los padres cuando le decimos la verdad a nuestros hijos. ¿Qué dice aquí Gálatas capítulo 4, versículo 16? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Le estaba diciendo la verdad. Pablo le decía la verdad. ¿Y qué decían los Gálatas? Tú eres nuestro enemigo por decirnos la verdad. Y muchas veces, a mí me ocurre, yo no sé a ti, mi hermano, le decimos la verdad a nuestros hijos. Tú estás contra mí, tú siempre me estás diciendo cosas. Lo mismo. El Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, siempre te va a decir la verdad. Siempre, aunque tengas cebas en nuestra vida, que no lo veamos, pero qué bueno es que en este caso venga el siervo del Señor, el general que Dios ha mandado a través del Espíritu Santo, y que hable a tu vida y que te diga lo que te tenga que decir. Y tú puedes decir: es que viene, siempre está. La cosa no es así. Quita esto que no va a traer bendición para tu vida. Y para esto, mis hermanos y mis hermanas, para ese tipo de problemas, esos sebas que se revelan, hay que tener la actitud de esta mujer. Una mujer sabia. Una mujer sabia que supo cómo actuar, que sabía cómo decir las cosas. Una mujer que ante el problema no va a tirar la casa por la ventana, sino que, como hemos leído, una mujer sabia porque, y no solamente ella, sino que había un gran grupo de mujeres sabias que van a mirar por los intereses de la heredad del Señor, de la madre de Israel, que van a mirar por la iglesia del Señor, que va a mirar por su familia, por su casa, por su matrimonio, y que va a decir: yo soy de las fieles, de las pacíficas y de las fieles del pueblo de Israel. Dios quiere en estos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, que no entre ningún seba en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia del Señor, sino Dios quiere poner tu nombre, hermano y hermana, que tú seas esa mujer, ese hombre. Porque el Eclesiastés, y termino con este versículo, Eclesiastés nos habla también de este hombre sabio. Termino con la lectura de Eclesiastés capítulo 9, Salmo, Proverbio y Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, un hombre al cual no se le va a tener en cuenta, pero Dios sí lo va a tener en cuenta. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una sabiduría grande, decía Salomón, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella baluartes. Y se hallaba en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad ¿con qué?
con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un seba destruye ¿qué? Mucho bien. Un hombre pobre, pero sabio. Una ciudad, el mismo ejemplo, que es asediada, pero un hombre que con su sabiduría libra a la ciudad ¿de qué? Del asedio. Dios está buscando hombres sabios. Dios quiere que tú seas un hombre sabio. Dios quiere que tú seas un hombre pacificador. Dios quiere que tú seas un hombre fiel a las cosas del Señor. Y si hay que cortarle la cabeza a cualquier Seba, córtale la cabeza a Seba. Y deja que los generales traten tu vida. Deja que el Señor, que el Espíritu Santo hable a tu vida. Trate tu vida. Oremos al Señor, mis hermanos. Espíritu Santo, bendito eres, Señor.